Las instituciones universitarias, y la Universidad de Alicante en particular, siempre han puesto el foco en referentes científicos, académicos. Germán Bernácer es una figura, es un referente para la Universidad de Alicante, en concreto para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que ha querido a través de distintas acciones mostrar esa referencia con la recuperación del patrimonio. Desde el nombre de nuestro edificio Germán Bernácer, donde actualmente está la Secretaría del Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, hasta recuperar parte del legado de la figura de Germán Bernácer, o hasta la creación de la cátedra Germán Bernácer con nuestro acuerdo con el Foro Germán Bernácer. Me parece que es una labor extraordinaria que yo creo que nos enorgullece a todos, y tener la referencia de Germán Bernácer, alicantino, el padre de la macroeconomía moderna, creo que es algo que debe distinguir lo que es las instituciones alicantinas. En el año 2015, un grupo de despachos profesionales de la provincia de Alicante, vinculados con las áreas de economía y de derecho, decidimos poner en marcha el foro y creándolo como una institución independiente. Se trataba también de generar un espacio de debate donde se aportara conocimiento y opinión, y que fuera un foro abierto para el resto de la sociedad alicantina, y que pusiera en valor en la propia provincia dentro del panorama nacional económico y social. Se decidió el nombre de este ilustre alicantino en base a que era una persona vinculada a la economía y físico típico de su época, mitad del siglo XX, y porque también tuvo una trascendencia influyente en la teoría económica del siglo XX, como decía. En los actos que hemos tenido desde que se creó el foro han ido vinculados todo a realzar la provincia de Alicante, a dar a conocer su potencial económico y social a todas las personas que han acudido a nuestros actos, y al mismo tiempo proyectar la obra y vida de Germán Bernácer, apoyando estudios y publicaciones relacionados con toda su trayectoria. El profesor Bernácer fue, junto con Olegario Fernández Baños, el creador del servicio de estudios que hoy conocemos como la Dirección General de Economía y Estadística, y que comenzó su singladura a comienzos de 1931. No eran momentos fáciles en ningún sentido, y desde luego no lo eran para la economía, ni para la española, ni para la del resto del mundo. Nuestro país acababa de salir de una dictadura que daría paso, en poco más de 3 meses, a la Segunda República. Por su parte, la economía mundial se hallaba sumida en lo más profundo de la Gran Depresión. Por tanto, la trayectoria y los logros de nuestro protagonista, el profesor Bernácer, nos ponen sobre la pista de algunas lecciones muy valiosas, especialmente en la compleja situación actual. La primera lección es la importancia de la excelencia en el nombramiento de los puestos de responsabilidad del sector público. Germán Bernácer fue seleccionado como codirector del Servicio de Estudios por su indiscutible mérito. La segunda lección de interés es la relevancia del análisis empírico como punto de partida del estudio macroeconómico. Durante sus primeros 5 años, el Servicio de Estudios realizó una ingente labor de recopilación y análisis de gran cantidad de material estadístico, incluyendo información relativa a la balanza de pagos, los índices de precios, los indicadores de comercio exterior o la producción industrial. Y también fueron objeto de su atención las estadísticas de empleo, los índices de renta fija y variable, las cifras de reservas y billetes en circulación o los propios tipos de interés. Esto puede parecernos básico hoy, pero en el año 1931 estas actuaciones constituían la frontera en el ámbito de la recopilación y el tratamiento de los datos económicos. La tercera lección reseñable de la trayectoria de Germán Bernácer es el rigor en el análisis, sin adscripciones monolíticas a una u otra corriente de pensamiento ni cesiones ante las influencias políticas. A este respecto, conviene recordar que la cuestión primordial a comienzos de los años 30 era la gestión del tipo de cambio. Esto suponía un cambio radical en la visión del papel de los bancos centrales, que pasaban de ser garantes de un sistema de tipos de cambio fijo a estabilizadores macroeconómicos, de los precios y también de la actividad. Aquí de nuevo, Bernácer y el equipo del entonces Servicio de Estudios estuvieron a la altura intelectual que exigían las circunstancias al recomendar la depreciación de la peseta con el fin de evitar los peores efectos de la Gran Depresión en España. La última enseñanza relevante que quiero subrayar es la de la búsqueda del bien común de la ciudadanía como principio rector de las recomendaciones de política económica.
En un periodo de extraordinaria polarización política, el Servicio de Estudios del Banco de España, bajo el liderazgo de Bernácer y Fernández Baños, supo mantener el bien común como única guía. Estamos hablando, en definitiva, de una trayectoria y un legado únicos y de una valía extraordinaria. Espero y también confío en que los que ahora tenemos el privilegio de servir a este país desde el Banco de España y en especial desde su servicio de estudios, estemos a la altura del legado del profesor Bernácer. Germán Bernácer fue efectivamente un precursor visionario en el campo de la economía. Esto ya nos hace pensar en una persona de espíritu crítico, inquieta, pero si ya añadimos generosidad, humildad, libertad y felicidad, no hay duda, estamos hablando de Germán Bernácer. Él personificaba todos estos valores que yo cuido mucho en no olvidar al dirigir la cátedra Germán Bernácer. Nos esforzamos en inculcar a los estudiantes la importancia de ese hábito y esfuerzo en el estudio, en despertar ese espíritu crítico, inquieto, curioso que deben albergar los estudiantes universitarios, en introducirlos a la realidad empresarial, en incentivar el talento universitario para que pueda desembocar en iniciativas empresariales que aporten mejoras sociales y económicas. En definitiva, facilitar ese camino que, como defendía Germán Bernácer, posibilite que la economía se ponga al servicio de la sociedad para hacerla más feliz. Como investigador, Germán Bernácer, para muchos uno de los padres de la macroeconomía y el mayor teórico español de la economía moderna y contemporánea, debe ser conocido y reconocido. Y por ello el apoyo a los estudios que incidan en su línea de pensamiento es una tarea permanente para la cátedra. La obra económica de Germán Bernácer es una obra extensa, original y muy densa a la vez. Se extiende básicamente durante dos periodos de tiempo. El primero empieza con la publicación de su libro Sociedad y Felicidad en 1916 y termina con la Guerra Civil. El segundo periodo se inicia en el año 1940 y finaliza prácticamente con su muerte en el año 1965. El periodo más interesante es el primer periodo en el que él gesta su teoría de las disponibilidades líquidas como explicación de las crisis económicas y de los ciclos económicos en el capitalismo. Sociedad y Felicidad es un trabajo en el que confluyen influencias de economistas, de sociólogos evolucionistas, de antropólogos. Es un libro complejo, pero es el libro en el que por primera vez se expone una idea central en el pensamiento de Bernácer, que es la idea de que las sociedades capitalistas tienden periódicamente a experimentar crisis económicas. En el año 1929, como es conocido, estalla la Gran Depresión con el crash de la bolsa de Wall Street y en ese momento se produce la depresión más profunda conocida del capitalismo probablemente hasta nuestros días. Y esto, claro, para Bernácer es un laboratorio magnífico para poner en práctica la potencia de su teoría para explicar esta realidad de la depresión. El mayor valor de la obra de Bernácer es su originalidad. Es decir, Bernácer creó un sistema de pensamiento original. No se puede afiliar a ninguna de las corrientes o de las categorías económicas con las que solemos juzgar las corrientes económicas. Por ejemplo, en las cuestiones de la intervención del Estado, podríamos pensar que adelanta ideas de Hayek y en otras, obviamente, pensamos que podría adelantar ideas de los radicales socialistas, como por ejemplo la prohibición del mercado de la renta de la tierra. Hay una serie de informes publicados por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante en el que se recogen todos estos informes semanales que realizaba Bernácer al Consejo del Banco. Son un documento extraordinario que nos permite valorar la estatura intelectual y la capacidad del modelo de Bernácer para explicar la realidad de las crisis económicas y las turbulencias económicas que sufrían las economías capitalistas en este periodo.
Germán Bernácer es una figura entrañable desde su niñez. En su niñez se advierte una curiosidad enorme por todo, quiere saber, quiere descubrir desde las estrellas, las galaxias, qué significa aquello, el porqué de aquellos comerciantes en la calle San Fernando que intercambiaban cosas. Él decía que en la tienda de sus padres compraban dinero a cambio de cosas, ya empezaba a interesarse por esos aspectos curiosos que no advertía nadie de la economía. Bernácer es el más universal de todos los intelectuales de su época, de aquella generación extraordinaria que fueron Gabriel Miró en la literatura, Óscar Esplá en la música, él en la economía, evidentemente, y otros amigos que no alcanzaron esa notoriedad, que vivían de un modo sencillo en una ciudad pequeña, Alicante, unos 50.000 habitantes, que se reunían en un lugar, el Ateneo de la ciudad, y donde todas sus iniciativas se plasmaban a través de emprendimientos de ellos mismos, de aquellos personajes y algunos más colaterales como José Guardiola Ortiz, el abogado criminalista. Creo que su pensamiento, su proyección en su obra y en su vida se refunden, se recogen, se sintetizan en esa frase que pronunció y decía así: la libertad, la eficacia, la justicia y la paz son los 4 pilares sociales sobre los que debe apoyarse la dicha de los hombres. Y añadía: hay otros pilares, pero esos pertenecen a la intimidad de sus almas. Ese pensamiento profundo del bien social, de avanzar siempre en todos los aspectos, preocupándose mucho por las clases sociales más desfavorecidas, fue una constante en Germán Bernácer. Vamos a olvidar hoy al hombre científico y genial y te voy a hablar de mi papá, de mi querido papá. Fue un padre ejemplar, tierno y muy cariñoso. Se podía pensar que era un poco lejano, porque trabajaba muchísimo. Y mis hermanos y yo entrábamos muchas veces al día a preguntarle cosas, muchísimas cosas. Mi padre nos enseñaba en una gran pizarra negra que teníamos, a cada uno según los niveles de estudio en que estábamos. Pasaba del griego al latín, de la aritmética al álgebra. Creo que fue siempre fiel a un pensamiento que a veces nos repetía, que dice: eres amo de lo que callas y esclavo de lo que hablas. A mí me decía que era demasiado parlanchina y que tendría que llevar mucho cuidado. Aparte de transmitirnos cultura, nos transmitió un gran amor por la naturaleza, el mar, el sol, las montañas, las plantas aromáticas de la Sierra Aitana. Todo lo sabía. Yo creía que eso formaba parte de su profesión de padre. No me di cuenta de que vivía al lado de un genio. Mi padre fue olvidado por su propio país. Creo que eso le causó una gran pena interna, pero no pudieron arrebatarle la gran satisfacción del científico, que es desentrañar uno de los problemas a los cuales se enfrenta. Mi padre pasaba su vida desentrañando problemas y creo que en eso fue auténticamente feliz. Me gusta pensar que Germán Bernácer, que nunca estuvo adscrito a ninguna universidad, que fue un docente entregado durante toda su vida, coincidiría conmigo en el cuidado, el trato, la ilusión con los que la Universidad de Alicante, una universidad pública, inclusiva, accesible a cualquier persona de nuestra sociedad, está usando su nombre para complementar la formación de los estudiantes universitarios.
Resulta imprescindible destacar el perfil de economista humanista de Germán Bernácer, sobre todo en cuanto a lo que supone de cooperación académica. En su ensayo Sociedad y Felicidad, él demuestra todos los parabienes que provoca esa cooperación académica, la cual es un legado, particularmente en una facultad como la nuestra, donde se aunan disciplinas que van desde la economía al trabajo social, pasando por la sociología y el marketing. Porque no debemos olvidar que hay que buscar soluciones útiles a problemas reales, trasvasar el conocimiento académico a lo social. Y esa es la esencia, el legado, entre otros muchos, de Germán Bernácer y que yo quisiera destacar desde un punto de vista institucional, desde la universidad y desde una facultad que se considera heredera suya.